Auditorio del Canal 53, el más importante canal de la ciudad. Tengo como invitado al doctor Manuel Camelo. El doctor Camelo nos va a hacer el favor de plantear el problema que representan las enfermedades mentales, entre paréntesis, los locos, para que lo entiendan todos, en nuestra ciudad. Muchas gracias, don Carlos, por haberme invitado a su programa. Yo creo que el tema, como usted lo menciona, es muy interesante y de acuerdo a la encuesta nacional sobre enfermedades y trastornos mentales que se publica en el año de 2004, que se llevó a cabo en el 2003 por el equipo de la doctora Marilena Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, nos da un panorama certero, con metodología conveniente para darle la validez de lo que nos dan sus resultados. Ahí vemos que los padecimientos emocionales, los trastornos mentales, tienen quizá la prevalencia que tienen en otros países. Para dar un ejemplo, 17% de los mexicanos padecen trastornos de ansiedad, 8% depresión. Si tomamos en cuenta el conjunto de todo este tipo de trastornos, llegamos a que el 10% de la población de nuestro país en un momento determinado puede llegar a ser tributario de un trastorno de esta naturaleza. De ahí la importancia de difundir, de educar, para lograr que el rechazo habitual que se ha tenido para las enfermedades mentales, que muchas veces se marca no solo hacia el propio enfermo, sino también hacia sus medios de asistencia, en que se discrimina las posibilidades de recursos económicos para su asistencia adecuada. Por ejemplo, la recomendación que la Organización Mundial de la Salud hace con respecto a la participación presupuestal que debería de destinarse al área de salud mental, habla que debe de ir de un 5 a un 8% del presupuesto general de salud de un país determinado. En nuestro medio, la participación presupuestal no llega al 1%, es del 0.85%. Ahora, yo creo que lo importante en esto es ver que la posibilidad actual por los recursos terapéuticos que tenemos de reincorporar al paciente mental a su familia, a su sociedad, al aspecto productivo, laboral, en beneficio de la propia autoestima del paciente, nos lleva al planteamiento de una asistencia psiquiátrica que ya no está centrada en el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico está siendo cada vez tomado más como el lugar en el cual se deben de atender los momentos de las crisis agudas. Afortunadamente, don Carlos, en nuestro país, concretamente en nuestro medio, en el estado de Nuevo León, el índice de internamiento en los hospitales psiquiátricos ha llegado a las cifras que se consideran estándar a nivel internacional y que es de 17 a 19 días de estancia en el hospital. Cada vez se está propugnando más por la creación de unidades de psiquiatría o departamentos de psiquiatría dentro de los hospitales generales y que deben de contribuir a ir diluyendo esa estigmatización y discriminación que se hace para el enfermo mental. De esta forma, la estructura que puede ser la más conveniente es la creación de una red de instituciones que reciben el nombre de instituciones intermedias, que van progresivamente ayudando a la reincorporación, a la integración, mediante un tratamiento global, complementario, de farmacoterapia, psicoterapia, laborterapia, socioterapia, y que de forma progresiva va el paciente incorporándose y recuperando esa seguridad en su autoestima.
Este tipo de instituciones son los hospitales de día, las casas de medio camino, talleres protegidos que en otras sociedades o en otras culturas han desarrollado con esta red. Yo creo que incluso desde el punto de vista económico, este tipo de instituciones intermedias no van a significar un costo presupuestal exorbitante y sí van a ayudar a dos aspectos muy importantes. El primero, a la recuperación del enfermo, de la persona del enfermo, que como todo ser humano tiene derecho a tener una dignidad, a tener una autoestima que le permita, ¿verdad?, convivir en su medio sin temores. Por otro lado, incluso la posibilidad de apego al tratamiento se consigue de una manera más eficaz con esta red de instituciones intermedias, lo cual evita las recaídas que algún tipo de enfermedades de índole psiquiátrica tienen tendencia a presentarse. El hecho de que se eviten las recaídas evita también el costo de la atención del enfermo, puesto que se evita la hospitalización, con lo cual se deja de pagar el costo emocional de un fracaso para el enfermo, para la familia que también lo vive, y el costo, llamémosle económico, de tener que recurrir nuevamente al hospital. Entonces, doctor, lo que usted planea para Nuevo León es que tengamos ese sistema de casas intermedias que no tenemos, o al menos no las tenemos al alcance del paciente psiquiátrico de pocos recursos. Claro que habrá hospitales muy elegantes y esas cosas, pero lo que usted acaba de decir de que el paciente ya no tiene que estar en un manicomio, puede estar en un hospital tranquilamente cuando es bien atendido y su tratamiento es el adecuado, creo que es una cosa muy importante. Haga usted hincapié en eso. Yo creo que sí, don Carlos. La experiencia en otros países, sobre todo en los de la Comunidad Europea, han puesto de manifiesto los beneficios en todos los aspectos, el beneficio para el enfermo, la familia del enfermo, la sociedad e incluso para el Estado en cuanto al costo de los tratamientos. Yo creo que otro aspecto muy importante son los programas de educación a la población en general, para ayudar a quitar el estigma de la enfermedad mental. El que pueda comprenderse que la enfermedad mental es como cualquier otro tipo de enfermedad orgánica, como la persona que puede padecer de una úlcera, que puede padecer de hipertensión. No debe ser discriminatorio ni estigmatizante el hecho de que se le etiquete con un diagnóstico de tipo psiquiátrico. Desgraciadamente, cuando esto no hay la comprensión sobre cuál es la realidad de las enfermedades mentales, llega a alarmar y genera esa estigmatización. En breve iniciaremos un programa en el cual usted participa como consejero de la Fundación sobre desestigmatización de la esquizofrenia, y con ese motivo se llevó a cabo un estudio, una encuesta en el medio conurbado de Monterrey, y vemos cómo es importante, un 60% desconoce lo que es la esquizofrenia, un casi 7% aduce como causa de la esquizofrenia a este tipo de acciones de pensamiento mágico, que es un mal puesto, que es por alguna situación de esta naturaleza, y esto es el indicativo de que mientras no penetremos en la población a través de informarle, a través de cursos, a través de conferencias, a través de reuniones, en qué es la enfermedad, cómo debe de comprenderse, en qué actitudes debe de tener el familiar para mejorar la recuperación de su enfermo. El familiar que se quite de la angustia que genera la presencia de una enfermedad de esta naturaleza en el núcleo familiar, lo cual va a redundar en beneficio de que en el propio ambiente familiar se va a dar una resonancia terapéutica
que va a facilitar el apego del tratamiento, va a facilitar el aumento de la autoestima del paciente y desde el punto de vista social se va a dejar de señalar estigmatizándolo como un enfermo. Recordemos, no hay que llamar, ahí va el enfermo mental, sino es la persona que tiene un trastorno de tipo mental. No debemos de perder de vista este sentido de que no se pierda el carácter humano, la dignidad de la persona, su identidad como persona, que repito, que está sujeto a un trastorno que puede ser como cualquiera estamos expuestos a él, y que es tan natural o tan común, vamos, debiera de ser interpretado sin temor, como alguien cuando le pueden decir lo que decía hace un momento, es usted hipertenso, es usted una persona con eso. El ideal es que la sociedad vaya desestigmatizando, que se deje de discriminar. Y esto es lo que decíamos, don Carlos, de estas instituciones de tipo intermedio, que si se va haciendo una red, lo conveniente, la presencia de una atención primaria de psiquiatría en centros de atención primaria psiquiátrica, por ejemplo, en los centros de salud con los que ya cuenta nuestro sistema de la Secretaría de Salud, para la detección temprana, oportuna, e iniciar un tratamiento oportuno y en sentido integral, ayudaría mucho. Creo que es el tiempo en que la psiquiatría con toda propiedad puede participar ya de una manera preventiva a través de todo este tipo de acciones en ayudar, es decir, a esto. Dese cuenta lo que viene de acuerdo a las perspectivas de la Organización Mundial de la Salud, cuando nos hablan que en pocos años la depresión va a llegar a ser la segunda causa de incapacidad laboral, solo después de los trastornos cardiovasculares. Esto es importante porque va a venir un problema severo y que tenemos que ir con estas medidas, por un lado preventivas, ir pudiendo, es decir, ubicar, y por otro lado con un sistema de asistencia de una red, ya no con el centro del hospital psiquiátrico, como le decía, sino con estas instituciones de tipo intermedio. Usted no es tan grande, pero yo sí. Y allá cuando yo estudiaba medicina había un sanatorio de unos tales juaninos en el estado de Puebla, y las gentes que tenían algún trastorno como el que está usted señalando, los mandaban con los juaninos. A los 15 días les mandaban decir que el paciente había fallecido, porque los bañaban a las 4 de la mañana con agua fría en Puebla y a las 2 semanas habían muerto de una pulmonía. Ese era un sistema muy práctico en el sentido de que se acababan los enfermos que tenían la responsabilidad de tratar a sus padres. La psiquiatría es una rama de la medicina que estudia enfermedades. A veces la confundimos con el psicoanálisis, que no tienen realmente, bueno, sí tiene algo que ver, pero no se necesita ser médico para ser psicoanalista. Puede ser cualquier persona que haya estudiado psicoanálisis. Y yo quiero aquí echar un cuarto de espadas porque los mejores psicoanalistas que ha habido en México son Santiago Ramírez y el compañero, ¿cómo se llama? Ramón Parres. Ramón Parres, que crean la Escuela Psicoanalítica Mexicana.
Pero la gente confunde. La psiquiatría es una especialidad de la medicina. Tiene que ser un médico titulado el que después de 20 años, 15 o los que sean, obtiene su posgrado en psiquiatría. El psicoanálisis, si el doctor Camero no me contradice, estudia problemas de neuróticos que quieren resolver un problema, pues, personal o de negocios, y van al psicoanalista para que les poco a poco los vaya sacando de ese bache. No digo que no tengan utilidad, la tienen y muy importante, pero no hay que confundir las enfermedades mentales con las enfermedades neuróticas. Y usted está hablándonos aquí de que en la comunidad confunden las dos cosas. Explíquenos por qué. Yo creo que sí, dadas las manifestaciones propias y si vemos el sentido histórico de cuál ha sido la actitud de las sociedades hacia el enfermo mental, tomando en base algunas de las expresiones sintomáticas de estas enfermedades mentales o psicosis, provocaban el temor de la población y ocasionaban el aislamiento de los mismos. Michel Foucault hace una historia muy exhaustiva y en su libro La locura en la época clásica marca las condiciones de las actitudes sociales, cómo fueron por el temor rechazando al enfermo mental. Y relata, es decir, documentándolo, que una vez que la lepra en Europa empezó a dejar de ser un problema de salud pública tan importante, que empezaron los leprosarios a dejar de tener enfermos, fueron algunas de esas instituciones que luego pasaron a ser los manicomios. Y decía Foucault, ahora ya no alojaban al leproso, ahora alojaban al loco, ¿no? Al psicótico. Todo esto, aunado a que durante un largo periodo de tiempo no se contaba con tratamientos eficaces. Usted recordaba esto de los juaninos en Puebla. Yo creo que era esto que llamaban en aquellos tiempos la hidroterapia, ¿no? Que cuando venía algún estado de excitación del paciente, lo sometían a un baño de agua fría. Es a partir de la segunda mitad del siglo pasado, con el advenimiento de la psicofarmacología, con medicamentos que tienen un efecto marcadamente sobre los síntomas del enfermo psicótico, con la aparición de los medicamentos que se llaman neurolépticos, que se vio que estos síntomas sí se podían modificar y que el paciente podía recuperar su capacidad de reinsertarse nuevamente en el medio familiar y en el medio social. Hasta antes de esto, prácticamente las instituciones psiquiátricas tenían un carácter asilar. Y posterior a esto, y más marcadamente a partir del año de 1960, pues los antes llamados manicomios empezaron a vaciarse, en el sentido que el paciente iba a su casa. El ambiente cambió y pasaron a nombrárseles hospitales psiquiátricos, porque ahora sí tenían la función un poco más de lo que era el concepto de hospital en el sentido curación. Y esto permitió que esa reincorporación del paciente al medio familiar y al medio social desarrollara todo lo que se llamó la psiquiatría comunitaria y que la psiquiatría pudiera vertirse hacia la sociedad para tener estas acciones preventivas y el poder desarrollar todo este tipo de instituciones intermedias que a la postre, como lo he mencionado, van facilitando esta reinserción o reincorporación del paciente con su familia, con su medio, con su ambiente. Yo estudié en la Facultad de México y los domingos, ya en sexto año, nos llevaban al manicomio para estudiar a los enfermos que ahí estaban y hacer una historia clínica. Yo me acuerdo de haber hecho una historia clínica de un famoso criminal que se llamaba Goyo, que usted lo veía y no tenía ningún estigma. Pero no mencionara usted
una prostituta porque se enloquecía y se volvía un energúmeno que quería destruir todo lo que estuviera enfrente. Esto era muy interesante porque entonces no se consideraba la esquizofrenia como la consideramos ahora. Una enfermedad en la que hay una fijación que puede causar incluso la muerte. Yo no sé si la violencia familiar en nuestro medio pudiera tener origen en este tipo de trastornos. ¿Usted qué opina? Yo creo que básicamente quizá el más alto porcentaje de la violencia está siendo provocado por el estrés en que vivimos. En mucho de esto de la violencia familiar, por ejemplo, los factores de carencias económicas, los factores de presión, de estrés, van generando el que entre la pareja surjan dificultades de comunicación, se ahonden y desgraciadamente después desembocan en la violencia. Mientras estemos contemplando el que nuestro sistema de vida se desarrolla dentro de una sociedad competitiva, dentro de una sociedad de consumo, en la cual al ser humano se le impulsa a tener más que hacer, vamos enajenando, la persona del ser humano va a estar enajenada con más facilidad, va a aumentar sus niveles de tensión, de angustia y de esta manera, ¿verdad?, desembocar en la violencia. El enfermo psicótico, el enfermo esquizofrénico, no tiene, es decir, un porcentaje tan alto de agresividad. Por ejemplo, en las estadísticas de otros países, desconozco que en el nuestro la haya, pero la proporción de algún homicidio provocado por un enfermo esquizofrénico es mínima comparado con el de la población general. Yo creo que esto es parte a veces también del temor que esto inspira, es uno de esos factores, la posibilidad de agresión del enfermo. Pero si se toma en cuenta la escasa cantidad, que significa dentro de los homicidios en general, se puede ver que la realidad del esquizofrénico no se le debe concebir con el temor de la agresión. Muchas veces esa agresión es dado por el propio miedo que él percibe por su situación patológica y que le lleva, por así decirlo, una actitud defensiva. ¿Usted qué recomendaría como punto toral de esta plática para Nuevo León? Yo creo que lo primero sería aumentar la información, programas psicoeducativos, el establecimiento de los centros de atención primaria en los centros que ya son centros de salud, en el que se va a integrar un equipo que va a captar tanto los trastornos de enfermedad mental como estos trastornos que usted llamaba las neurosis y que son cuadros, ¿verdad? Es decir, que también tienen que atenderse. Yo creo que con eso avanzaríamos mucho en esa detección primaria. Continuar insistiendo en la creación de una red de instituciones intermedias que vayan facilitando esta reincorporación del enfermo mental de una manera gradual, progresiva, y que en forma más natural se llegue de nuevo a una convivencia armónica con su medio social y con su medio social. Doctor Camelo, ha sido usted muy amable en aceptar mi invitación para participar. Yo creo que si obtenemos el apoyo de la Secretaría de Salud a través del Comité Ciudadano de Salud, que yo presido y usted forma parte de él, pudiéramos lograr que este problema más que programa, constituyera uno de los principales objetivos de nuestro gobierno estatal. Porque el recuperar el 6% de la población que ahora se encuentra o en una esquina de una casa o amarrado en un closet o alguna cosa, podríamos realmente rehabilitar a muchas personas y el gobierno del estado se podría poner una estrellita
en la frente. Este programa que el doctor Manuel Camelo nos ofrece tiene esa particularidad. Es un programa factible, y yo quiero insistir en la palabra factible, realizable, como han sido otros programas de salud en los que hemos intervenido, la polio, por ejemplo. Pero era porque había los medios para hacerlo, como lo hay aquí. De otra manera, ¿para qué intentar? Cuando no se tienen los recursos, no se puede hacer nada. Pero aquí tenemos todos los recursos, y quiero dar las gracias al doctor Manuel Camelo por su interés en comunicarnos. Muchas gracias. A usted, don Carlos. Muchas gracias a mi auditorio, que es el de ustedes, y esperamos vernos el próximo miércoles.